La televisión siempre ha sido un medio poderoso para contar historias, pero hubo un punto de inflexión donde las series pasaron de ser simples entretenimientos episódicos a convertirse en narrativas profundas y emocionalmente complejas. En esta transformación, destacan producciones como Los Soprano, una serie que no solo rompió barreras en cuanto a la construcción de personajes, sino que también mostró que los protagonistas no tenían que ser héroes perfectos para ganarse el corazón del público. Tony Soprano, un mafioso con problemas psicológicos y conflictos familiares, se convirtió en un ícono que redefinió la figura del protagonista televisivo. En la misma línea, The Wire revolucionó la narrativa policial al ofrecer una mirada cruda y sin filtros sobre la corrupción, la desigualdad y el sistema judicial. Cada temporada era una pieza de un rompecabezas mayor, que solo al final revelaba su verdadera magnitud. No solo contaba la historia de policías y criminales, sino que presentaba una disección completa de una ciudad y sus problemas sistémicos. Otra serie pionera fue Lost, que no solo capturó la atención de millones con sus misterios y su narrativa no lineal, sino que también marcó el inicio de un fenómeno, los foros en línea donde los fanáticos analizaban cada detalle y teoría. Esta interacción masiva entre los espectadores cambió para siempre la relación entre las audiencias y las producciones televisivas. Cada episodio se convertía en un evento mundial, donde los giros argumentales y los enigmas dejaban a millones de personas discutiendo sobre posibles explicaciones y desenlaces. La llegada de estas series demostró que la televisión podía ser mucho más que entretenimiento ligero, podía ser un espacio para la reflexión profunda y el debate social. Gracias a estas producciones, los escritores y directores de televisión obtuvieron una libertad creativa nunca antes vista, permitiéndoles desarrollar arcos argumentales complejos y tramas que se extendían a lo largo de varias temporadas. El cambio fue tal que la televisión dejó de considerarse un medio secundario, y comenzó a competir directamente con el cine, no solo en términos de audiencia, sino también en la calidad de su producción y narrativa. Las fronteras entre el cine y la televisión comenzaron a desdibujarse, y cada episodio de estas series comenzó a sentirse como una película en miniatura, con un presupuesto, calidad y cuidado en los detalles que antes eran exclusivos de la gran pantalla. Además, estas series marcaron el inicio de una nueva relación con el tiempo. Mientras que antes los episodios eran autoconclusivos y podían verse de manera independiente, ahora cada entrega era una pieza fundamental en una estructura más grande. Los arcos narrativos se extendieron a través de temporadas enteras, lo que obligó a los espectadores a prestar atención a cada pequeño detalle. Por último, el éxito de estas series abrió la puerta a producciones más arriesgadas. Se demostró que había una audiencia dispuesta a seguir historias complejas y emocionalmente desafiantes. Así, la televisión entró en su era dorada, donde la calidad narrativa y técnica alcanzó niveles nunca antes vistos. Antes de la era dorada de la televisión, las producciones televisivas eran vistas como proyectos de segunda categoría en comparación con el cine. Sin embargo, series como Game of Thrones rompieron ese paradigma al ofrecer una producción digna de una superproducción cinematográfica en cada episodio. Cada batalla épica, cada dragón y cada paisaje nevado de Invernalia eran representados con un nivel de detalle y realismo que rivalizaba con las mejores películas de Hollywood. El nivel de detalle en el diseño de producción, los efectos visuales, los escenarios monumentales y las épicas batallas marcaron un antes y un después en la historia de la televisión. La escena de la Batalla de los Bastardos es un ejemplo perfecto de esta excelencia visual, con una coreografía impresionante y una dirección cinematográfica impecable. Por otro lado, Breaking Bad no solo destacó por su narrativa impecable, sino también por su fotografía meticulosa y su simbolismo visual. Cada plano estaba cuidadosamente pensado para transmitir emociones, reforzar el desarrollo de los personajes, y añadir capas de significado a la historia. Las sombras, los colores y los encuadres se convertían en herramientas narrativas que añadían una profundidad visual impresionante. Asimismo, The Crown demostró que las series podían ser históricas, elegantes y estéticamente perfectas. Cada episodio era como una pintura visualmente impresionante que relataba los momentos más importantes de la monarquía británica. Los vestuarios, los escenarios y el uso de la luz natural transportaban al espectador a una época específica con una precisión casi mágica. Estas producciones elevaron el estándar de calidad visual en la televisión, obligando a otras series a seguir sus pasos. Las plataformas de streaming,
como Netflix, HBO y Amazon Prime, adoptaron rápidamente este modelo, invirtiendo presupuestos millonarios en cada temporada y atrayendo a directores, guionistas y actores de renombre. La televisión dejó de ser un medio exclusivamente doméstico, y se convirtió en un escenario para producciones ambiciosas y técnicamente impecables. Además, estas series marcaron un cambio en las expectativas del público. Los espectadores comenzaron a exigir una experiencia audiovisual que estuviera a la altura del cine, no solo en términos de calidad técnica, sino también en la profundidad emocional y narrativa. Hoy, cuando pensamos en series como Stranger Things, Westworld o The Mandalorian, es evidente que la línea entre cine y televisión es prácticamente inexistente. Cada episodio es una pieza de arte visual, donde cada detalle ha sido cuidadosamente planeado. En resumen, la televisión ha alcanzado un nivel de calidad técnica y visual que la sitúa al mismo nivel, o incluso por encima, del cine convencional. Las series ya no son historias pequeñas para pantallas pequeñas, son experiencias cinematográficas que se disfrutan desde la comodidad del hogar. Las series de televisión no solo entretienen, sino que también han logrado trascender la pantalla y convertirse en fenómenos culturales globales. Algunas producciones han cambiado la forma en que consumimos contenido, han generado debates sociales y han dejado una marca indeleble en la cultura pop. Entre ellas, destacan nombres como Game of Thrones, Friends y Stranger Things, que no solo marcaron a sus audiencias, sino que se convirtieron en símbolos de una época. Game of Thrones, basada en las novelas de George R.R. Martin, no solo destacó por su producción épica, sino por su capacidad de generar conversación global. Cada episodio era un evento mundial donde los fanáticos analizaban cada giro argumental, cada traición y cada batalla. Los personajes como Jon Snow, Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister se convirtieron en íconos culturales, y frases como Winter is coming se grabaron en la memoria colectiva. Por otro lado, Friends es un ejemplo de cómo una serie puede superar las barreras del tiempo. A pesar de haber terminado hace más de 2 décadas, sus personajes siguen siendo reconocibles a nivel mundial. Las frases icónicas de Chandler Bing, el estilo de Rachel Green y los momentos cómicos en el sofá del Central Park siguen siendo referencia en redes sociales, merchandising y nuevas generaciones que descubren la serie en plataformas de streaming. Asimismo, Stranger Things trajo de vuelta la nostalgia por los años 80, y capturó tanto a jóvenes como a adultos con su mezcla de ciencia ficción, terror y aventura. El fenómeno alrededor de personajes como Eleven, y el aterrador Demogorgon traspasó la pantalla, y se convirtió en una parte fundamental de la cultura geek contemporánea. Más allá del entretenimiento, las series también han sido vehículos para abordar temas sociales importantes. Orange is the New Black puso en el centro de la conversación las injusticias en el sistema penitenciario y la diversidad de género. 13 Reasons Why generó un debate global sobre la salud mental y el acoso escolar, mientras que The Handmaid's Tale abordó de manera impactante los peligros del extremismo político y la pérdida de derechos civiles. El impacto cultural también se ha visto reflejado en los hábitos de consumo. Con la llegada de las plataformas de streaming, las maratones de series se han convertido en una práctica común. Los espectadores ya no tienen que esperar semanas para ver un nuevo episodio, ahora, pueden consumir una temporada completa en un solo fin de semana. Por último, las series han generado un ecosistema cultural vibrante. Convenciones como la Comic-Con reúnen cada año a miles de fanáticos que celebran su amor por producciones televisivas. Las redes sociales se han convertido en foros abiertos donde los espectadores discuten teorías, comparten memes y crean contenido inspirado en sus series favoritas. El impacto cultural de las series no se limita a la pantalla. Sus ecos resuenan en la moda, la música, el lenguaje cotidiano y, sobre todo, en la manera en que comprendemos las historias. La televisión ha demostrado que puede ser mucho más que entretenimiento pasajero, es una herramienta poderosa para el cambio social y una ventana abierta a mundos extraordinarios. Las grandes series no serían lo que son sin sus personajes. Los protagonistas, antagonistas y secundarios son el corazón de cualquier historia y, en muchos casos, se convierten en íconos culturales que trascienden la pantalla. Algunos de ellos han redefinido lo que significa ser un héroe o un villano, mientras que otros nos han mostrado la complejidad de la condición humana. Uno de los personajes más emblemáticos es Walter White, de Breaking Bad.
La transformación de un profesor de química en un despiadado narcotraficante es uno de los arcos narrativos más impactantes de la televisión. Walter no es un héroe ni un villano, sino una compleja combinación de ambos, lo que lo convierte en un reflejo crudo de las ambiciones humanas y las consecuencias de nuestras decisiones. Otro nombre clave es Daenerys Targaryen, de Game of Thrones. Su viaje desde ser una joven asustada hasta convertirse en la poderosa madre de dragones cautivó a millones de espectadores. Sin embargo, su final trágico y su descenso hacia la tiranía generaron uno de los debates más apasionados en la historia de la televisión. En el ámbito de las series cómicas, personajes como Michael Scott de The Office y Sheldon Cooper de The Big Bang Theory han dejado huellas imborrables. Michael, con su torpeza y buen corazón, y Sheldon, con su genio excéntrico, se han convertido en referentes del humor televisivo moderno. Por otro lado, las series también han permitido dar visibilidad a personajes que representan minorías o que desafían estereotipos. Omar Little, de The Wire, es uno de los personajes LGBTQ más importantes en la historia de la televisión, mientras que Eleven, de Stranger Things, se convirtió en un símbolo de resiliencia y valentía para las nuevas generaciones. La relación emocional que los espectadores desarrollan con estos personajes es poderosa. Nos reímos con ellos, lloramos sus tragedias y celebramos sus victorias. En muchos casos, estos personajes se sienten como amigos o familiares que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Además, el auge de los antihéroes ha cambiado la forma en que percibimos a los protagonistas. Personajes como Tony Soprano, Don Draper de Mad Men y Rust Cohle de True Detective nos han mostrado que los héroes no siempre son virtuosos, y que incluso las personas más imperfectas pueden tener momentos de redención. En resumen, los personajes son el alma de las grandes series. Ellos son quienes nos guían a través de los arcos narrativos, nos muestran sus mundos y nos enseñan lecciones valiosas. Gracias a ellos, las series han dejado de ser simples historias, y se han convertido en experiencias emocionales que nos marcan para siempre. El impacto de las series icónicas no termina cuando la pantalla se apaga. Su influencia sigue viva en la cultura popular, en las nuevas producciones y, sobre todo, en la manera en que los espectadores consumen contenido audiovisual. El legado de estas series va más allá de sus finales, continúa evolucionando en nuevas historias, reinterpretaciones y debates que aún resuenan en la sociedad. Una de las contribuciones más importantes de estas series ha sido la redefinición de la televisión como una forma de arte narrativa de alto nivel. Series como Breaking Bad, Game of Thrones y The Sopranos demostraron que la televisión no era un medio secundario, sino una plataforma donde se podían contar historias complejas, con personajes multidimensionales y una calidad técnica que rivalizaba con las superproducciones cinematográficas. Además, el auge de los servicios de streaming transformó por completo la relación entre el espectador y las series. Antes, había que esperar semanas para ver un nuevo episodio, pero ahora podemos disfrutar de temporadas enteras en una sola maratón. Plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney Plus cambiaron las reglas del juego, permitiendo a los creadores mayor libertad creativa, y a los espectadores mayor flexibilidad para elegir cuándo y cómo disfrutar una serie. El impacto también se ve reflejado en la manera en que las series influyen en la conversación social. The Handmaid's Tale se convirtió en un símbolo de resistencia feminista. 13 Reasons Why abrió un importante debate sobre la salud mental entre adolescentes, y Black Mirror nos obligó a reflexionar sobre los riesgos y consecuencias del avance tecnológico. Estas producciones no solo entretienen, sino que generan conversaciones que trascienden la pantalla y llegan a instituciones educativas, políticas públicas y movimientos sociales. Las series también han dejado un legado en términos de formatos y estructuras narrativas. La fragmentación de las historias en temporadas, los cliffhangers que mantienen a la audiencia en suspenso, y los episodios especiales que rompen con la estructura tradicional han revolucionado la manera de contar historias. Incluso, algunas series han experimentado con capítulos interactivos, como Bandersnatch de Black Mirror, donde los espectadores podían tomar decisiones que afectaban el desarrollo de la trama. A nivel tecnológico, muchas series han sido pioneras en el uso de efectos visuales avanzados, técnicas de filmación innovadoras y tecnología CGI. Game of Thrones llevó la representación de dragones y batallas épicas a niveles nunca antes vistos en televisión.
The Mandalorian revolucionó la industria con el uso de tecnología de fondos virtuales, conocida como Stagecraft, que ha establecido un nuevo estándar en la producción audiovisual. Por otro lado, las series han cambiado la manera en que las personas interactúan con sus personajes y tramas favoritas. Las redes sociales se han convertido en el espacio principal para debatir teorías, compartir memes y expresar opiniones sobre cada giro argumental. Los fanáticos ahora tienen una voz colectiva que puede influir en el rumbo de una historia o incluso en las decisiones de los productores. Además, el merchandising y los productos derivados han encontrado en las series un filón de oro. Camisetas, figuras de acción, tazas, juegos de mesa e incluso experiencias inmersivas temáticas se han convertido en parte de la experiencia de los fanáticos. Las franquicias exitosas no terminan cuando acaba una temporada, continúan en libros, videojuegos, spin-offs y eventos especiales. Finalmente, el mayor legado de las series que cambiaron la televisión es su impacto emocional en millones de personas. Cada historia, cada personaje y cada escena memorable han dejado una marca indeleble en los corazones de sus seguidores. Los espectadores no solo ven las series, las viven, las sienten y las recuerdan. En conclusión, estas series no son solo entretenimiento. Son fenómenos culturales, herramientas de cambio social y ejemplos vivos del poder que tiene una buena historia. Su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de creadores y espectadores, demostrando que la televisión no es solo un medio, sino una puerta abierta a mundos extraordinarios.